Estoy grabando. ¿Sí? Ok. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas con Gaby Peroso. En esta ocasión tengo el privilegio, el honor de presentarles a mi colega Meibor Petit, periodista de investigación, además con maestrías y doctorados en ciencias políticas. Bienvenida aquí a este espacio de BPI TV. Muchísimas gracias por recibirnos. Adicionalmente, Meibor hace apenas unos días ha presentado en las principales ciudades de Estados Unidos su libro Cocaína en Miraflores, haciendo alusión al Palacio Presidencial de Venezuela y también a la familia Flores, de la primera dama. Recordemos que sus dos sobrinos se encuentran actualmente pagando condena en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Bienvenida. Quería justamente que me comentaras sobre el hilo conductor de este libro. No solamente se trata del caso de los sobrinos Flores, sino adicionalmente de una historia que se remonta a años atrás, en donde el narcotráfico y el poder político venezolano han ido de la mano, por lo menos en la última década. Sí, bueno, muchísimas gracias, Gaby, por la invitación y encantadísima de estar contigo. Definitivamente la intención del libro es documentar lo que ha ocurrido en Venezuela. Lamentablemente para los venezolanos y las generaciones que vienen, el Estado venezolano se vinculó con el narcotráfico y hoy en día somos un narcoestado. Es decir, Venezuela, cuando asume esa posición de narcotráfico, asume también el concepto de la criminalidad que se maneja en ese tipo de organizaciones y que coloca a todo lo que es el ente público, la cosa pública, en manos de criminales. El caso de los sobrinos de la pareja presidencial definitivamente fue la punta del iceberg, colocó el punto al margen de la comunidad internacional, porque no es la primera vez que ocurre que haya algún familiar de presidente vinculado al narcotráfico. El asunto acá fue un poco más allá. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de Surinam, uno de los hijos del dictador también fue y hoy en día pues está preso en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. En el caso de Honduras también con Pepe Lobo. En el caso venezolano, Nicolás Maduro y Cilia Flores están en el poder, se mantienen en el poder por vía fraudulenta, pero adicionalmente a ello a muchos se han hecho de la vista gorda, pero no es así. El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dejó bien claro que no era posible realizar negocios de narcotráfico de esta naturaleza sin que hubiese un conocimiento por parte de la pareja presidencial. En Venezuela hay un narcoestado y eso es lo que tratamos de documentar en el libro Cocaína en Miraflores, partiendo obviamente del hecho del caso de los sobrinos, pero también explicando qué fue lo que pasó antes y bueno, estamos trabajando en otra segunda etapa. Es decir, Meibor, estamos hablando de una organización criminal que estaría liderada, o por lo menos no solamente es el consentimiento o ignorar lo que pasa alrededor, sino que parte de esa estructura criminal es liderada por el presidente Nicolás Maduro y por la primera dama. ¿Se puede decir así? ¿Han podido determinar esta participación? En un documento del fiscal de Nueva York se señala claramente que no es posible realizar este tipo de negocios sin que haya un consentimiento o un visto bueno. La palabra que utiliza el fiscal es un visto bueno y de hecho utiliza una palabra técnica que se llama imprimatur y que le da el valor del sí a el conocimiento. Es decir, Nicolás Maduro y Cilia Flores forman parte de esa organización criminal, pero también hay otras organizaciones. De hecho, durante el juicio de los primos Flores, pudimos conocer con asombro cómo uno de ellos explicaba justamente cómo está conformada la organización criminal venezolana. ¿Nos puedes describir un poco más cómo está conformada? Él dijo que había un cartel cuyo poder era incuestionable y al que no se le negaba absolutamente nada, es el que posee el poder. Obviamente en el caso y con los trabajos que se han venido presentando en muchas de las cortes de los Estados Unidos, ese gran cartel es sin duda el cartel de los soles, pero adicionalmente a ello conviven, cohabitan y comparten el poder otros mini carteles que corresponden y que por lo general tienen dentro de su seno funcionarios políticos activos, civiles o militares.
lo que hace que sea muy compleja. Cuando ustedes preguntan, mucha gente me dice, mira, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que no hayamos conseguido una salida a Venezuela? Y ahí es donde está el problema. No hay salida porque la complejidad del aparato venezolano hace que sea muy difícil que haya o una negociación o unos términos de consenso claro, motivado a que es una criminalidad con poder político. Y esto, pues, lo que ocurre en Venezuela, Gaby, podría haber sido el sueño de Pablo Escobar, podría haber sueño de cualquier otro ente como el cartel de Sinaloa o los carteles de Z, los mexicanos, que han impulsado para lograr obtener el control del poder político. En el caso de Venezuela, el poder político existía con unos elementos criminales, pero posteriormente, con la llegada de Hugo Chávez, con las alianzas que se establecieron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y con otros carteles asociados, el cartel del Atlántico, etcétera, se logró crear una estructura criminal extremadamente fuerte, con grandes tentáculos internacionales muy poderosos, que justamente ahora no solamente mantienen el poder, sino que han convertido a Venezuela en un narcoestado, pero que no es el único. Hay que recordar que también en el caso de Bolivia se maneja justamente una estructura, aunque minúscula, y bueno, tenemos el caso de Nicaragua, y sin ir muy lejos, mucha gente excluye a otros países porque están colaborando con las autoridades antinarcóticos internacionales. Pero hay elementos que prueban que en el caso, por ejemplo, de Honduras, hubo vinculaciones, pero el nuevo Estado está tratando de resolver con la ayuda de los Estados Unidos y otros países, al igual que en El Salvador, aunque obviamente los resultados no son los que se esperaban. Es decir, Meibor... Ajá. Listo, un minutito.